Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones, les saludo en el nombre del Señor. Por acá el pastor Eder Arias. Ustedes hacen parte del discipulado virtual. Estamos en la lección número 8 titulada Un nuevo poder del bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, doy gracias a Dios por todos los que han visto las 7 lecciones anteriores. Estamos después de esta a 2 lecciones de terminar. Y doy gracias a Dios por todos los que lo han visto. Si es la primera vez que ves este video, yo te recomiendo que mires todos los videos anteriores, ya que quizá mucho de lo que hablemos no lo podamos entender. No lo puedas entender, perdón, si no logras ver lo anterior. Entonces, durante estos 30 minutos estaré hablándoles acerca de ese nuevo poder, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Voy a invitarlos a que me acompañen en esta lectura y vayamos desarrollando la idea, pero en general es definir, o ya definimos que el Espíritu Santo no es algo, sino que el Espíritu Santo es alguien. Y además de eso, estamos definiendo cuáles son las experiencias que tenemos con el Espíritu Santo, las cuales son 5. Se las voy a enumerar o se las voy a dictar en el desarrollo de la clase. Vamos a ir entonces leyendo, por favor. Dice, en una lección anterior, vimos cómo desde nuestra conversión el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, nos da vida nueva, nos ayuda de diferentes maneras y forja el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero el propósito de Dios no es solo que tengas una vida nueva al nacer del Espíritu, que su Espíritu esté en nosotros, sino que experimentemos el poder del Espíritu para una vida victoriosa y un servicio eficaz. Eh, para esto, Dios nos ha dado una promesa. Listo. Ahora, dice, Juan el Bautista anunció, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, refiriéndose, repito, él es una persona. Él no puede ser algo. Él tiene que ser alguien. Entonces, él os bautizará con Espíritu Santo. Y antes de morir, Jesús prometió a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con ellos. Jesús le llamó el Consolador. Incluso el término más preciso es que él le llamó otro Consolador. Y si vamos al griego, le llamó el Paracletos, es decir, el ayudador, el que nos guía, el soporte de nosotros. Y en el griego, bueno, Paracleto, que significa uno llamado a estar al lado de. Promesa bendita para cada uno de nosotros, de que no estaremos solos en nuestra vida y servicio a Dios. Poco antes de ascender al cielo, Jesús reiteró su promesa con 3 palabras. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Ok? Y la promesa es extendida a todos los creyentes. Después dice en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos aquellos que el Señor llamare. Entonces, aquí en esta promesa estamos incluidos tú y yo. Entonces tú dirás, ¿cuál es la promesa? La promesa del Espíritu. A ver, cuando Jesús vino a la tierra, él prometió que él enviaría a otro, refiriéndose a otra persona. Cuando hablamos de persona, no nos referimos a seres humanos. La gente dice, es que ustedes dicen que Dios es una persona, o son 2 personas, o son 3 personas, pero ellos perciben que al decir personas estamos refiriéndonos a seres humanos, pero no es así. Cuando dice persona se refiere en el sentido ontológico a una personalidad que tiene sentimientos, que se entristece, que habla, sí, eso es una persona y a eso se refiere ontológicamente a alguien que tiene una personalidad. Entonces, cuando él dice yo enviaré a otros, se está refiriendo a otra persona. Y vamos a ver también diferentes textos en los que él hace diferencia entre Cristo y el Espíritu Santo, o sea que no es el mismo, es otra persona. Muy bien, ahora él dice que él no nos dejaría solos, sino que enviaría al Consolador. Esa es la otra persona que viene. Ese es el Paracletos. Y ahora viene entonces en Hechos capítulo 1 que él les dice, no se vayan de Jerusalén. Por favor, esperen la promesa que el Padre dijo que enviaría
aquí. Y aclara que la promesa no es solo para los israelitas, que la promesa es para todos los que creen. Dice en Hechos 2:39, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos cuantos están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Eso aclarando que algunos digan, es que las manifestaciones del Espíritu eran para el tiempo de antes, ya ahorita no, esos son cesacionistas. No, 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 está mal esta persona. Debe creer firmemente que la promesa del Espíritu Santo es para todos los que el Señor llamare. No solo fue para los apóstoles, no solo fue para los judíos, también vino para los gentiles y de esta manera nosotros podemos confirmar que la promesa de Dios es para todo y que incluso ha traspasado los tiempos. Creemos que las manifestaciones del Espíritu Santo están presentes para la iglesia el día de hoy. Muy bien, vamos a definir más acerca del bautismo con el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos se menciona la frase, fueron llenos del Espíritu Santo cuando los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Perdón? Ok, podemos decir que el bautismo con o en, la Biblia lo llama de las dos maneras, el Espíritu Santo es la primera experiencia de ser llenos, cultivada y profundizada de manera permanente. También vemos que el nacer del Espíritu Santo, la conversión o nuevo nacimiento y el bautismo con el Espíritu Santo, la plenitud, son dos manifestaciones distintas del Espíritu de Dios en nuestras vidas y que nadie puede ser bautizado en el Espíritu Santo sin haber nacido del Espíritu. Nosotros lo llamamos de esta manera, ¿no? Nosotros decimos que primero viene el nacimiento, que también se llama arras o llenura. Después viene, perdón, también se llama arras, disculpe. Después viene la llenura espiritual, que es donde esa es una llenura que es temporal, momentánea, que llega a un límite, se desborda, es decir, es como este vaso de agua, el cual se va llenando, llega al límite y se rebosa con manifestaciones de alegría, de gozo, de júbilo. Uno sabe cuando está lleno, pero se manifiesta. Hay alguna manifestación sobrenatural en la persona que está llena. Gozo, alegría, danza, porque está llena del Espíritu. Esa es la segunda experiencia. La tercera experiencia para nosotros es el bautismo con el Espíritu Santo y está en la manifestación de hablar en otras lenguas. Es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a profundizar sobre esa tercera manifestación. La cuarta manifestación o experiencia con el Espíritu Santo son los dones del Espíritu. Entonces, después de que la persona es bautizada con el Espíritu Santo, recibe una investidura de poder para que esta persona pueda obrar de manera sobrenatural. Hay sanidades, milagros, hay don de ciencia, don de profecía, hay milagros, hay, bueno, todo cuanto puede haber, pero eso es después, en el bautismo, después del bautismo con el Espíritu Santo. Esa es la cuarta experiencia. Y la quinta experiencia corresponde a el fruto del Espíritu Santo y de hecho es la más importante, incluso es más importante que cualquiera de las anteriores y les explico por qué, o cualquiera de las anteriores a excepción del nacer del Espíritu Santo. Te explico. Alguna persona nació de nuevo pero no ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Esa persona es salva. Bautismo con el Espíritu Santo no es para salvación. Lo mismo pasa con la llenura. Lo que pasa es que la persona que no está llena del Espíritu Santo tiene una vida espiritual pues prácticamente vacía, con dificultades, está avanzando con la cuesta contraria, es decir, no nunca le va a ser fácil. ¿Por qué? Porque no está llena de Dios, entonces está caminando el camino del Evangelio en sus propias fuerzas. Pero se puede ser salvo, claro que sí, igual el bautismo, sin el bautismo se puede ser salvo, sin los dones se puede ser salvo, pero el objetivo siempre es tener el fruto. Por eso la Biblia dice que si yo donare mi salario, lo que tengo a los necesitados, y no tengo a Dios o amor, Dios es amor, no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como metal que resuena, símbolo que retiñe. Entonces, una persona que habla en lenguas, que danza, que ustedes ponen a veces hasta temblorosa, es una persona que, ok, que está teniendo una manifestación espiritual, pero hay que ver si es genuina. ¿Cómo sé que si es genuina? Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Y el fruto del Espíritu Santo son 9, son amor, gozo, paz, ciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso está en Gálatas 5:22. Entonces, ese fruto del Espíritu Santo es lo que realmente da evidencia de que la persona sí o sí haya nacido de nuevo. Eso sí es lo más importante. Muy bien, vamos a hablar acerca de el nacer del Espíritu y el bautismo del Espíritu.
Muy bien. Jesús nació del Espíritu, pero fue bautizado con ese mismo Espíritu, recién después de su bautismo en agua en el río Jordán. Muy bien. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo antes de la ascensión del Señor. Eso está en Juan 20:22. Pero recibieron el poder del Espíritu en Pentecostés, Hechos 2 del 1 al 4. Muy importante esto de Juan 20:22. Que el Espíritu de Dios viene a vivir en Juan 20 cuando el Señor dice, sopla y dice, recibid el Espíritu. Así como ocurrió en Génesis 1. Solo lo puede hacer, recibir el Espíritu. Ellos ya empieza a vivir, a morar el Espíritu Santo en ellos, pero el bautismo se recibe después, se recibe en Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4. Muy bien, Jesús hace una distinción entre las dos manifestaciones del Espíritu Santo, comparando la presencia recibida en la conversión con una fuente de agua, Juan 4:14, y al poder del Espíritu recibido en el bautismo con ríos de agua viva, según Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Los creyentes en Samaria y Éfeso son bautizados con el Espíritu Santo después de su conversión. Hechos capítulo 8, versículos 4 y 24. Hechos 19, versículos 1 al 5. Al orar por ello, los apóstoles con imposición de manos. Saulo de Tarso se convirtió en el camino a Damasco, pero recibió después el bautismo del Espíritu Santo en la casa de Judas por mano de Ananías. En Hechos capítulo 10, del versículo 1 al versículo 48, aquí tenemos un caso especial en que Cornelio y su familia creyeron y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo casi simultáneamente. Entonces hay que diferenciar en lo que es el ser del Espíritu o recibir al Espíritu o las arras del Espíritu, que son la misma experiencia. Repito los nombres, nacer del Espíritu o ser sellado con el Espíritu, recibir las arras del Espíritu. ¿Sí? Esa es la primera experiencia. Con otra experiencia que es el bautismo con el Espíritu. No es lo mismo. Una cosa es recibir el Espíritu, que venga a vivir y amar en nosotros, y otra cosa es el bautismo con el Espíritu Santo. Hoy estamos hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, una persona, después de que ya tenga el Espíritu Santo viviendo dentro de sí, ya es salva. ¿En qué momento? En el momento en que creyó, recibió el Espíritu. Pastor, pero yo ni lloré, ni temblé, ni sentí el vientico de la Rosa de Guadalupe, ni no me pasó nada, no importa. Ese día tú recibiste el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando tú creíste. Ahora, después de eso viene la experiencia del bautismo. Y esa experiencia del bautismo es diferente, porque el bautismo se define como una investidura de poder, según Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Muy bien, literal, si vamos a ver cómo estamos de tiempo, tenemos 13 minutos, o sea, nos faltan 17. Muy bien. Vamos a ver el propósito del bautismo con el Espíritu Santo. El propósito primordial es recibir poder. Les decía en Hechos 1:8, espero recibiréis poder para ser testigos de Cristo. Los discípulos tuvieron que esperar a ser bautizados con el Espíritu Santo para comenzar su ministerio apostólico, ya que el ministerio al que los enviaba el Señor era un ministerio sobrenatural que requería un poder sobrenatural. El mismo Señor Jesucristo no inició su ministerio hasta ser investido con el poder del Espíritu Santo en el día Jordán, luego de ser bautizado. Mateo capítulo 3, versículo 13, el versículo 17. Bueno, ¿cómo lo podemos ver de otra manera? Es una investidura de poder porque bautismo, recuerde, es muerte, sepultura y resurrección. Entonces, una forma de definir el bautismo con el Espíritu Santo es que el hombre muere a lo natural, a una vida sin poder, es sepultado a esa vida natural y nace o renace. Bautismo, recuerde, lo saca del agua, en este caso lo saca del espíritu, o del río del espíritu, para hacerlo a esta persona como un ser sobrenatural. Morimos a lo natural, nacemos a lo sobrenatural. Ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Y en ese bautismo con el Espíritu Santo, mano de Dios actúa para que tú recibas poder. Es eso, es una investidura de poder. Por eso es bautismo en el Espíritu, como si él fuera un río, o con el Espíritu. Pero es algo, es morir a lo natural para vivir a lo sobrenatural de Dios.
¿Cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo? El libro de los Hechos y la experiencia de la iglesia muestran dos maneras de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Uno, en forma personal y directa, por medio de la oración, acompañada o no de imposición de manos. La única condición es haber recibido a Jesús como Salvador personal y Señor. Leemos en Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo por el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recordemos los siguientes hechos en la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, del verso 11 al verso 13 al 14. El Espíritu Santo ya ha sido dado en Pentecostés y está en el mundo desde entonces. Solo nos corresponde recibirlo por la fe y apropiarnos de la promesa. Dios es el primer interesado en que cada uno de nosotros reciba el poder del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a seguir leyendo. ¿Ah? Sí, entonces vamos al numeral 2, numeral 3 y numeral 4. En Hechos 2, 38 al 39, toda persona que ya es salva por su fe en Cristo es apta para recibir el bautismo con el Espíritu. La promesa del Padre es para todo creyente. Entonces, esto es para todos. Por eso, en Hechos definía que es para todo aquel que estuviera lejos, pero que creyera, los que estuvieran cerca, al judío, al griego, todos. Número 3, el Espíritu Santo es una persona y se le recibe de la misma manera como recibimos a Jesucristo para nuestra salvación. ¿Cómo lo recibimos? Por la fe. Número 4, Hechos 5:32. Es necesario una disposición de renuncia al pecado y de obediencia a Dios. No significa que uno haya alcanzado ya un alto nivel de espiritualidad o que ya sea un santo, sino que tenga el deseo y la disposición. Es decirle a Dios, Padre Celestial, soy tu propiedad, me has comprado con la sangre de Cristo, reconozco que eres mi dueño absoluto, haz lo que quieras de mí. Esto es decisivo para recibir el bautismo del Espíritu. Algún aspecto de la vida sin rendir es lo que impide a muchos esta bendición. El Señor ve nuestro corazón y si encuentra sinceridad en él, nos bautizará con su Espíritu. El poder del Espíritu entonces será un poder adicional para vivir en victoria sobre el pecado. Es decir, que si yo tengo pecado, es muy probable o es muy seguro que yo no reciba el bautismo del Espíritu. Pero no es solo el pecado. Vimos también que es falta de fe, que si se recibe también por fe como Cristo, entonces la gente a veces no lo recibe por falta de fe. Entonces puede ser o la falta de fe, puede ser el pecado quien impida que la persona sea bautizada. En Juan capítulo 7, versículo 37 al 38, notemos la condición. Si alguno tiene sed, tener sed es desear intensamente, es no estar conforme con la situación actual. Es desear el bautismo con el Espíritu como una necesidad absoluta. Si se siente ese deseo y necesidad, aunque no comprenda todas las cosas, la bendición está. Marcos capítulo 11, versículo 24, recibir por fe. Os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y lo habéis recibido y os vendrá. No importa cuán absolutas sean las promesas de Dios, solo las recibimos si creemos. Muy bien, también dice la Biblia, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. De manera que, mis amados, en lo que estamos analizando, entendemos es que fe es fe y es realmente entender la gran necesidad que nosotros tenemos de Dios. Literal, ya vamos avanzando, ya vamos terminando, nos quedan 11 minutos. Pruebas con el bautismo o pruebas del bautismo con el Espíritu Santo. Hay varias manifestaciones que se dan cuando se recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Número 1, el hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 4, Hechos 19, 6, 1 Corintios 14, 2, 1 Corintios 4, del 13 al 15, muestra que la gente cuando recibía el bautismo con el Espíritu Santo hablaba en otras lenguas. Estas lenguas son dadas por el Espíritu Santo para la adoración y oración a Dios. Aunque no las entendemos, las lenguas no se edifican espiritualmente. Pueden manifestarse en el momento de recibir el bautismo en el Espíritu o después, como parece haber sido el caso de Pablo.
Las lenguas no son producto de nuestra mente ni de un éxtasis emocional, sino una experiencia esencialmente espiritual, aunque no es una prueba definitiva y única haber sido bautizado con el Espíritu Santo. También son pruebas del bautismo con el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, los cambios que Dios hace en nuestra vida. Muchos creyentes fueron frustrados por el hecho de no hablar en lenguas y no disfrutan su nueva vida en Cristo. Más bien debemos entender que el crecimiento espiritual del creyente es progresivo, que el Espíritu da a cada uno como Él quiere, una relación con Dios y una vida de alabanza y de oración mucho más profunda. Es el Espíritu Santo quien revela y glorifica a Cristo el creyente y lo relaciona con Dios. Al ser llenado por el Espíritu, esa revelación y glorificación es mucho más profunda e intensa. Voy a hablarles un poco acerca de las lenguas, rápidamente. Hay gente que no cree en el hablar en lenguas. Incluso hay personas que dicen que el hablar en lenguas en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, perdón, en la época de Cristo, correspondía era a hablar el idioma natal de la gente, porque en Hechos dicen, no son estos medos, no son estos persas, y nosotros cómo les oímos hablar en nuestro lenguaje. Entonces dicen, de manera que toda lengua tiene que corresponder a una lengua humana, que tenga una interpretación en otro lado. Pero ignoran dos puntos de la Biblia. La primera es que la Biblia no solamente habla de lenguas humanas, habla también de lenguas angelicales. Lo primero. Lo segundo que ignoran es que en 1 Corintios capítulo 14 el apóstol Pablo dice que el que habla en lenguas le habla a Dios y no a los hombres, no a los hombres. Entonces la interpretación de la iglesia primitiva fue dado el bautismo con el Espíritu Santo en otras lenguas para que ellos fueran y predicaran a Egipto, a Samaria, para que ellos fueran y predicaran a los medos, a los persas. Entonces hay que aclarar algunas cosas y son imprecisiones. ¿Por qué? Que lo que la Biblia nos está mostrando, te lo digo, es que no es para los hombres. 1 Corintios 14 dice que el que habla en lenguas habla a Dios. Eso desmonta el hecho entonces de que hayan personas que digan es que las lenguas son para los hombres cuando la Biblia dice que es para Dios. Muy bien, sigamos mirando por acá. Una mayor comprensión de la palabra de Dios. Mientras más llenos del Espíritu de Dios, mejor podremos discernir las cosas que son de Dios. El Espíritu Santo comienza a revelarnos su palabra de forma más clara. Y la manifestación de los dones del Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. Los dones del Espíritu Santo son capacidades sobrenaturales que Dios da para poder cumplir de manera eficaz con el mandato de ser testigo. Los dones se deben cultivar, y desarrollar junto al fruto del Espíritu, es decir, con el desarrollo de un carácter santo. Estudiaremos estos dones en forma detallada más adelante. Muy bien, vamos a hablar acerca de la doctrina a la experiencia. Con eso ya termino. Bueno, la pregunta que viene lógicamente es, ¿quieres recibirlo? Si es así, ten por seguro que Dios quiere más que tú. Sigue los pasos mencionados en cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y confía en que lo recibirás. O un pastor o algún hermano autorizado que te ayude a entender cómo recibir el bautismo. Si tuvieras alguna duda, consulta con tu consejero o consejera. Un último consejo. Si en tu vida pasada has tenido contacto con forma de ocultismo, curanderismo, espiritismo, hechicería, astrología, adivinación, idolatría, esoterismo, sectas, orientalistas, pide una cita con tu pastor porque esas cosas pueden ser un impedimento para tu crecimiento espiritual en general y también en lo relacionado con el bautismo, con el Espíritu. ¿Qué pasa con esta cita que está ahí escrita? Que muchas personas
Muchas personas eh, vienen con maldiciones generacionales, con ataduras espirituales. Cuando alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Pero si a pesar de eso hay personas que más bien están en un proceso, y no han nacido de nuevo, pero están acercándose a la congregación y desean aprender más del Señor, pues mi consejo para estas personas es que ellos sí saquen su cita, oren y rechacen, renuncien a cualquier forma de influencia espiritual negativa, pero debe ser la persona la que lo rechace. Obviamente puede haber guianza, acompañamiento por parte de un pastor, pero debe ser la persona la que lo rechace, porque muchas veces eso impide que la gloria de Dios y el poder de Dios se manifieste. Bien, mis amados, hemos llegado a la parte final de la clase. Les agradezco mucho este tiempo. Agradezco que puedas mirar. Recuerda que este lunes estamos en reunión nuevamente virtual para poder aclarar cualquier duda que tengan sobre el Espíritu Santo. Les mando un fuerte abrazo a todos. Mil bendiciones. Dios los guarde y Dios los bendiga. Chao, chao. Muy amable.